Bueno, continuando con la serie de videos, en este caso vamos a tratar lo que es el trend real time y el historical trend, para lo cual vamos a ocupar variables que se van a manipular a través del HMI, del cual ya está creado. Primero un slider para variar el dato, el visualizador para saber de qué datos se dispone. Vamos a ocupar tres variables para este caso, como es un ejemplo nada más. Para este caso vamos a utilizar el slider como si se tratara de una variable temperatura. Los símbolos de más y menos vamos a variar una variable que podríamos decir que es el set point de nuestro proceso, y un botón que se llama motor para poder visualizar los valores discretos. Para lo que es el trend real time y el historical trend, nos vamos a dirigir a historical data. ¿Para qué me sirve esto? En esta pestaña de data logs se crea el nombre con el archivo que vamos a guardar. O se puede decir que es un archivo donde se van a guardar todos los datos que se están creando en el HMI. En este caso vamos a colocar el nombre de registro trend. Y en Logic Data se tratan de las variables que vamos a tratar en nuestro proceso. Para nuestro caso va a ser una variable temperatura, una variable motor. Colocamos trend para identificar. Motor también le vamos a colocar el trend. Y el set point, que también lo vamos a llamar trend. Esto es solo con el fin de identificar nada más. Bien, en el apartado de Process Tags hace alusión a lo que es las variables a quienes van a estar atadas estas tags, que en este caso van a ser las variables de nuestro proceso. Por lo tanto, nos vamos al HMI tags, a default tags, y aquí es donde vamos a crear las variables, las que se van a ocupar en el proceso, en el HMI. Bueno, en este caso son temperatura, va a ser de tipo entero, el motor, que también va a ser entero, y el set point de la misma forma será entero. Entonces estas variables van a ocuparse para poder mover los valores en tiempo real con estas herramientas que tenemos en el HMI. Mientras que las variables que creamos anteriormente, las que los identificamos con trend, se los va a utilizar es para poder visualizar los datos en tiempo real, cómo van interactuando en el proceso, en el trend view. Entonces configuramos las variables del historical data. Vamos a atar a las tags. En este caso vamos a atar a la variable temperatura, a la variable motor y a la SP, que es el set point. Entonces con esto tenemos atados las variables a nuestros tags. Vamos a hacer las configuraciones respectivas para poder visualizar. Del Trend Viewer vamos a propiedades para poder arreglar un poco más la apariencia de la ventana. Bueno, en el Time Axis lo que vamos a hacer es
colocar el tiempo que vamos a hacer la medición. En este caso está en 100 segundos, pero como es una prueba solo vamos a hacer en 60 segundos. Y listo. Este sería el trend real time, las tendencias en tiempo real. A continuación, se va a vincular las tags que se crearon en el HMI a lo que es el slider, al botón de motor y los botones que van a variar el set point. Que para el slider en este caso tenemos un valor mínimo y un valor máximo de 0 a 100. También podemos atar los tags para definir el valor máximo o mínimo, pero en este caso no es necesario. Solo vamos a atar la tag de la variable que vamos a utilizar, que en este caso va a ser temperatura, que va de 0 a 100. Y listo. De igual forma, el indicador vamos a atarlo a la tag, que va a ser a la misma variable temperatura, de modo salida. Y en el formato decimal podemos utilizar solamente un de 3 dígitos. Y listo. En este vamos a colocar el texto de setPoint para poder identificarlo. Dentro del slider también se le puede cambiar el nombre. Vamos a ponerle temp de temperatura y listo. Este SP también va a ser visualizador para la variable del HMI SP. Va a ser de salida. El formato va a ser de igual manera decimal de 3 dígitos. Vamos a darle acciones a estos dos botones para que aumenten o disminuyan el valor de la setPoint. Seleccionamos el elemento, vamos a propiedades, en el apartado eventos, en las acciones cuando presione. Entonces colocamos increment stack, que quiere decir que se va a incrementar el valor, que en este caso el setPoint. ¿En qué valor? En este caso un valor de 8. Para el menos, lo que vamos a hacer es disminuir el valor del set point al momento de presionar. En este utilizamos el decrease tag a la misma variable del set point de un valor de 5. Y listo. Para el motor, vamos a hacer que sea como un pulso de 0 a 50 y de 50 a 0, que serían como los estados de un motor en on y off. A la hora de presionar, vamos a ponerle que incremente increment stack a la variable motor un valor de 50. Y cuando deje de pulsar, le decremente a la variable motor el mismo valor de 50 para que vuelva al estado inicial de 0. Y listo. Dentro del Trend Viewer vamos a ir a las propiedades. En la parte de Trend vamos a seleccionar, vamos a crear los trends. Vamos a seleccionar los colores para poder identificar las variables. En el Trend Type vamos a seleccionar el Cyclical Real Time. Esto es para que corra en tiempo real. Y Source Settings va a ser la variable o las tags que se va a utilizar, que en este caso la primera va a ser temperatura. El segundo trend, de la misma forma, elegimos un color, puede ser verde. Este va a ser la variable del set point.
Y el tercero que va a ser para la variable del motor. Y listo. Entonces ahora vamos a colocar unos visualizadores o las leyendas de nuestra gráfica, que para nuestro caso va a ser primero temperatura, el motor y el SP. Esto es para poder identificar de mejor manera en la gráfica del real time. Entonces colocamos una línea y le vamos a dar el color que va a tomar dentro de nuestra gráfica. En este caso la temperatura la pusimos que era de color rojo. Agrandamos el tamaño de la línea. Para el motor eh, le colocamos de color azul. Y por último el valor del set point, que va a estar representado por el color verde. Y listo. Esta sería la primera parte, que es el tren de real time. Y ahora vamos a crear otra pantalla para lo que es el historical trend. Dentro de la principal vamos a poner un botón para poder redireccionarnos hacia la otra pantalla, que sería el trend history. Entonces, para este botón entramos a propiedades en el apartado de eventos. Al momento de presionar, buscamos lo que es la función de screens, activar escena. Aquí el nombre de la escena a la cual queremos llegar. Para la siguiente escena, screen 1. Y listo. Entonces entramos al screen 1. Aquí va a ser para lo que es el historical trend o para el trend history. Añadimos el trend viewer. Y listo. De igual forma colocamos un botón para poder retornar a la ventana principal. De igual forma vamos a las propiedades del botón. En el momento de presionar, que vamos a decir que, que presente la escena principal, que sería el root screen, que es la principal. La configuración para el trend history. Bueno, entramos a las mismas propiedades como en el anterior, en trend. Y un punto importante aquí es que vamos a colocar primero un nuevo. El color para el primero va a ser la temperatura. Y en trend type, en lugar del cyclical real time, vamos a cambiarlo por el data log. Que lo que va a hacer es ayudarme a obtener estos datos guardados de las variables que están dentro de todo el registro de nuestro HMI. Entonces, eso es lo que hace el datalog, tomar los datos del registro que creamos al inicio. Entonces, en Source Settings, vamos a ir al datalog
y buscamos el registro que creamos donde se están guardando todos los datos. Y aquí seleccionamos la tag que queremos en concreto, que en este caso va a ser la temperatura. Para el segundo, que en este caso es el set point, colocamos el color verde. De la misma forma seleccionamos el tag del set point, y el tercero, que es el motor, de color azul. De la misma forma seleccionamos la tag del motor y listo. Entonces nos vamos a la pantalla principal y le damos a correr. Primero compilamos, verificamos que no existan errores. Al parecer no hay ningún error. Entonces iniciamos la simulación. Le damos OK. Esperamos a que cargue. Y listo. Si variamos el valor de la temperatura, vamos a ver cómo en la gráfica empieza a moverse en tiempo real. Incrementamos el set point y de igual forma vemos cómo va variando la línea de color verde. Para el motor, como mencionamos, que tratamos de hacer alusión a lo que es un escalón. Seguimos variando los valores y podemos seguir viendo cómo va interactuando nuestra curva en tiempo real. Ahora vamos al historical trend. Como se puede apreciar, eso es lo que se va guardando durante un lapso de tiempo. Y aquí de igual manera, en este lapso de tiempo, en este instante, con el cursor con el cual se está señalando, se puede ver que la temperatura estaba a 70, el set point a 24 y el motor en 0. Si le movemos un poco más, de igual forma vemos que la temperatura se mantuvo, el set point varió a los 64 y el motor cambió de estado a 50. Regresamos a la ventana principal, vemos cómo siguen interactuando los valores. Continuamos variando. Y volvemos a revisar. Y esa es la nueva información que se guarda en el registro. Y eso sería todo. Muchas gracias.